Hola gente de YouTube, ¿cómo los trata la cuarentena? Y sean bienvenidos a ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Comencemos. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucrados todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán, Austria y Hungría, Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza, junto a Alemania, Austria y Hungría. No se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado, se encontraba la Triple Entrante, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio de Japón y Estados Unidos se unieron en la Triple Entente, mientras que el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. Aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la primera causa subyacente. El detonante del conflicto se produjo el 28 de julio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al reino de Serbia y se involucraron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. Tras años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917, con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales, después de la Revolución de Octubre, en marzo de 1918. El 4 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro solicitó un armisticio. Tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918 a lo largo de todo el frente occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Los estados sucesores de los dos primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo, y varias naciones se independizaron o se crearon. Al calor de la Primera Guerra Mundial, se fraguó la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer estado en la historia autodenominado socialista, la Unión Soviética. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse. Tampoco olviden pasarse por mi página de Padlet y nos vemos en el siguiente. Adiós.